Estamos en la aplicación de la tercera predicación que lleva el mismo nombre, ¿no? El contraste absoluto. Y en el día domingo cubrimos Efesios capítulo 5, versos 5, 12 al 17. Y la predicación tuvo solo dos puntos. Dos puntos. Vamos a estar hablando del primer punto, la luz que expone todas las cosas, versos 12 y 14. Lo primero que el verso 12 dice, ¿no? Porque es vergonzoso aún hablar las cosas que ellos hacen en secreto. Quisiera poner el acento ahora en esto que el apóstol describe como vergonzoso, ¿no? Y, y bueno, él literalmente dice vergonzoso hablar de las cosas que ellos hacen en secreto y decíamos el domingo que esas cosas es obvio que se refiere a los pecados, ¿no? Propios de la época de los Efesios. Y bueno, hay una enseñanza también para nosotros, ¿no? De no darle cabida a cierto tipo de conversaciones o conversaciones con cierto tipo de contenido, ¿no? Porque tienen, como yo daba una ilustración, tienen el potencial de contaminación enorme, aunque a veces nosotros no nos damos cuenta. Como la mayoría de ustedes saben, yo soy veterinario y cuando yo ejercía, me tocaba sacar radiografía. Y bueno, con la radiografía es bien particular porque tú no ves el daño, tú no ves la luz, tú no ves nada. Tú sacas, bueno, en ese tiempo nosotros usábamos, porque ahí, bueno, veterinario es como médico pobre, ¿no? Él diagnostica, hace los exámenes, hace todo. Entonces nosotros mismos sacamos la radiografía. Y teníamos unos trajes plomados que se llaman. Un traje plomado así que uno se lo ponía acá, uno en el cuello. Y bueno, y de hecho el equipo de radios que teníamos en esa clínica era muy antiguo. Yo creo que tiraba radios por todos lados esa cuestión. Pero el asunto es que uno sacaba la radiografía, tomaba ciertas precauciones, y esos rayos que uno no ve te dañan. Te dañan. Una de las cosas más serias respecto de ese tipo de rayos es que provoca riesgos de quedar estéril, porque afectan esos gametos que son, esas células que son de alta reproducción. Y esa es una de las cosas más descritas. Y obviamente gente que se dedica a eso, hoy día tú vas a un dentista y el dentista o la persona, el técnico va, se pone detrás de una muralla. No, pues nosotros estábamos ahí mismo con el perro, o el gato, lo que sea, sacándole la radiografía. Y bueno, ¿por qué hago esta analogía? Porque es la misma que yo trataba de hacer el domingo, ¿no? Ahora, respecto a estas conversaciones, que a veces nosotros pensamos que no dañan, pero sí dañan, sí dañan. Puede ser hasta como en el caso de de los rayos, ¿no? Pueden ser daños acumulativos en el tiempo. Y tenemos que tener esa misma percepción, definición o calificación que hace el apóstol de este tipo de cosas que son pecaminosas, que son vergonzosas hablarlas. Como decíamos la semana anterior, en ciertos escenarios, bajo ciertas circunstancias, a veces hay que hablar de estas cosas, pero desde una perspectiva con un alto, digamos, con una alta panorámica en personas maduras, etcétera. Pero no son cosas que debiésemos andar hablando mientras almorzamos o mientras tomamos once. No debiesen ser tampoco conversaciones cuando nosotros nos juntamos con otros cristianos. No, no debiesen ser ese tipo de conversaciones. El verso 13, pero todas las cosas se hacen visibles porque son expuestas por la luz. Y la luz es, según el contexto, ¿no? Nuestro testimonio. Y que nuestro testimonio, hermanos, no es otra cosa sino el reflejo del Evangelio. O sea, si yo tengo un buen testimonio es porque estoy viviendo el Evangelio. Entonces, esa experiencia de vida que yo tengo eh, pone en evidencia a los que están hoy en esclavitud del pecado. Y esto es súper amplio en la aplicación, porque va desde los que somos casados, tiene que ver con ser un buen marido, las casadas, obviamente, buenas esposas, buenos padres, madres, buenos hijos. Tenemos que ser buenos trabajadores, buenos estudiantes, em, porque precisamente somos llamados a ser luz en un mundo que está en tiniebla.
Y bueno, ahí en cada uno de esos sentidos que yo describí recién, usted puede buscar una propia aplicación, ¿no? Eh, y tenemos que ser diferentes a cómo es el mundo, de manera que nuestra luz ponga en evidencia las tinieblas de las personas. Entonces, ese es un aspecto del testimonio, pero nosotros también entendemos que es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio, lo podamos verbalizar. Y, y bueno, el verso 14, ese llamado, ¿no?, directo al Evangelio, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Como yo les decía el domingo, les explicaba probablemente una alusión a Isaías 61 o un himno de la iglesia primitiva precisamente con un alto énfasis en el Evangelio. Si usted lo mira, es un llamado al arrepentimiento, pero que está conectado con el verso anterior, ¿no? Y habla de esa obra, ¿no?, que solo Dios puede hacer, pero que sin embargo los pecadores son llamados a arrepentirse, ¿sí? Y es lo mismo que nos pasó a nosotros, es lo mismo que nosotros debiésemos predicarle a otros. Esta semana tuve la oportunidad, o más bien me consultó un joven, cómo predicarle a una compañera de la universidad. Y yo le mandé un audio y le traté de explicar las cosas elementales y básicas que nosotros debiésemos tener en cuenta al momento de evangelizar a alguien. Y bueno, acá creo que el verso 14 lo dice muy bien, sobre todo en el sentido de la responsabilidad del hombre. O sea, la responsabilidad del hombre es arrepentirse, ¿no? Y eso es lo que dice, despiértate tú que duermes. Es un llamado personal que está en esa frase. Y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, y en vista de eso, ¿no? Viene lo que vamos a desarrollar en el segundo punto, pero ahora le doy la oportunidad a mi hermano Sergio. Buenas noches, hermanos. Sí, enfatizando también el versículo 12, ¿cierto? Sobre hablar de las cosas vergonzosas. Nosotros tenemos que tratar de evitar, ¿cierto?, participar en cualquier conversación que esté teñida de inmoralidad o de oscuridad, ¿cierto? Y debemos ser radicales y apartarnos de estos contextos, ¿cierto? Dentro de lo que uno pueda, ¿cierto? Sabemos todos que hay veces que, no sé, por ejemplo, en el trabajo es difícil, ¿cierto? Pero debemos hacer un esfuerzo. Y bueno, ser sabio, hermano. Por ejemplo, yo me acordaba, yo estaba en situaciones donde estoy trabajando y están estos chistes, por ejemplo, en doble sentido, ¿cierto? Uno está ahí, obviamente no puede arrancar. Están estos chistes en doble sentido y hay veces que uno, por lo general, sí lo entiende. Está ahí, lo entendí, ya te pones serio, no tratas de no participar. Uno entiende lo que se están refiriendo, ¿cierto? A la obscenidad, etcétera. Pero hay otras veces en las que uno no entiende, ¿cierto? Uno no queda colgado, como se dice, no sabe a lo que se refiere. Bueno, ahí cuando uno no sabe lo que significa, nosotros no tenemos que procurar saber lo que significa, ¿cierto? Mm, No preguntar después, "Oye, ¿qué se refirió?". No, porque eso a mí no me va a contribuir en nada en mi vida espiritual. Porque en el momento de que yo sepa lo que significa ese doble sentido, ya me contaminé, porque esa información ya va a quedar en mi mente y va a estar retenida ahí. Siempre y cada vez que se diga eso, yo me voy a acordar. Entonces, lo mejor para nosotros es no conocer ni aprender sobre las malas palabras, ¿cierto? O sobre las obscenidades. Yo no tengo que saber mucho sobre eso para no hacerlo. Creo que podemos hacer más luz ignorando tanta información sobre el pecado, ¿cierto? No tengo que hacerme un experto en el pecado para poder ser luz. Mientras yo meditaba un poco en este punto, me acordaba hace un tiempo atrás, en alguna oportunidad escuché a algunas personas decir que mientras uno más haya pecado, haya fallado, haya errado, como que uno más va a estar preparado para aconsejar a otro. O sea, si yo fui un drogadicto, puedo aconsejar al drogadicto, lo cual tiene su grado de cierto, ¿cierto? Uno puede sacar algo de ahí, ¿cierto? Si yo fui un alcohólico, puedo hacerlo. Si yo adulteré, puedo aconsejar adulterio al que adulteró, pero eso jamás me va a capacitar más, ¿cierto? Para yo poder aconsejar a alguien. Dios no quiere eso, ¿cierto? La experiencia me puede ayudar en algo, pero jamás será mejor experimentar el pecado para ayudar a otro. Entonces, nuestro llamado, como dice el texto, es hacer luz en medio de la oscuridad, ¿cierto? Y llamar a las personas al arrepentimiento, como dice el versículo, a despertar, ¿cierto? A levantarse de los muertos para que Cristo le alumbre. Eso, hermano. amén. Gracias, Sergio.
¿Estoy muteado? No. ¿Se me escucha, no? ¿Sí? Ah, bien. Sí, Ya, hermano. Gracias. El segundo punto, andemos según lo que somos. Y ahí en esa palabra, esos son conectores, ¿cierto? Por tanto, en vista de de que nosotros somos de esos que han despertado de entre los muertos y que Cristo nos alumbra, ahí viene el por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios. Y es de manera precisa lo que el apóstol Pablo va a desarrollar en los versículos que quedan, el 16 y el 17. Ahora, de manera práctica, ¿no? Ese tengan cuidado como viven, un llamado a prestar atención, a mirar y a evaluar nuestro caminar. Y eso es importantísimo, hermano. La Biblia en muchas partes nos llama a esto mismo. Yo ahora mismo me acuerdo en la Cena del Señor, en 1 Corintios 11, también es una autoevaluación, ¿no? Y aquí también es una autoevaluación que Pablo está haciendo a la iglesia. Le dice, por tanto, tengan cuidado como andan. Y ese es un llamado a mirarnos a nosotros mismos y a ver qué tan sabiamente o tan neciamente estamos andando. No debemos andar como anda el mundo, y creo que eso es claro para todos. Y tampoco debemos andar según nuestro instinto o según nuestra inteligencia o nuestra sabiduría personal. Debemos andar como sabios y entendemos que esa sabiduría tiene que ver con lo que Dios nos enseña en su palabra de manera primaria. Luego, bueno, el mismo verso 15, ¿no? Por tanto, tengan cuidado cómo andan. Eso es elemental, esa autoevaluación que tenemos que hacernos cada uno de nosotros, y no una sola vez, no 2 veces al año, sino que esto tiene que ser algo cotidiano, algo constante, para que sea efectivo, para que de verdad podamos crecer y madurar como hijos del Señor. La primera característica, verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, el sabio va a aprovechar el tiempo aunque el escenario sea el peor que puede tener. Y, y bueno, acá tenemos varios, somos los que, por ejemplo, tenemos niños pequeños y a veces eso no facilita las cosas. Por ejemplo, para participar en cosas de la iglesia o para leer la Biblia, para orar. Y ahí usted tiene un contraste, ¿no? Obviamente ahí no encaja de manera así como precisa el tema de los días malos, pero sí de manera más amplia. Los días malos en el sentido de aquellas cosas que a veces nosotros ocupamos como justificación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar, invertir mejor el tiempo. Recuerden que la palabra acá significa ir hacia el puerto, eso es aprovechar, ir moverse con un objetivo, aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado. Un ejemplo muy claro, si usted está aquí, eh, es señal de que está aprovechando bien el tiempo, siempre y cuando esté atendiendo a lo que estamos conversando. Porque espero que no sea el caso de nadie, ¿no? Pero espero que nadie conecte como para aparecer y no estar poniendo atención a lo que se está diciendo. Sería una falta de propósito total y al final nos estaríamos engañando a nosotros mismos. O sea, el sentido de los que nos conectamos acá es precisamente ese. En el miércoles en la noche, aprovechar bien el tiempo, redimir el tiempo, volver a la palabra, leer de nuevo el texto. No solo en lo que nosotros los que hablamos, escucharlo, sino que la misma palabra, a través de su espíritu, pueda también llevarnos a interrogantes, a preguntas. ¿En qué sentido yo no estoy hoy día aprovechando bien mi tiempo? Debemos priorizar, una manera práctica de aprovechar bien el tiempo es priorizar aquello que nos fortalece la fe, aquello que nos hace madurar. Entonces allí podemos pensar en situaciones donde tenemos que decidir. Si usted tiene, por ejemplo, el día domingo en la mañana, dos actividades, usted sabe que nos reunimos de manera
de manera inmutable, digamos, los domingos a las 11:15 de la mañana. Entonces, usted haría muy mal o sería muy poco sabio si usted se compromete en ese mismo horario a hacer otra cosa, ¿sí? Porque es el tiempo que nosotros tenemos apartado como iglesia local, como creyentes, para reunirnos. Entonces, si usted le brinda ese tiempo a cualquier otra cosa y se compromete en ese tiempo que le ha dado al Señor, definitivamente su comportamiento va a estar acusando que usted no está andando como sabio, sino como necio. Ahora, toda regla tiene excepciones, ¿no? Obviamente, si en alguna oportunidad sucede algo particular, eso está exento, digamos, pero cuando ya es una norma, cuando para ti el servicio o ir o no al servicio es algo tan de poca importancia, hermano, hermana, tienes que ajustar allí. Hay cosas que has dejado que se muevan más allá de lo debido y no estás actuando con sabiduría. Entonces ahí, para que ustedes lo piensen, cuando hay que decidir, cuando tú tengas que tomar una decisión y se involucra un tiempo que tú tienes comprometido con algo que te relaciona al Señor, incluso de manera personal, en la oración, en la lectura, en los estudios que hacemos en la iglesia o si tú llevas algún otro estudio con otras personas. En esos momentos va a ser cuando tú vas a demostrar cuán sabiamente estás decidiendo o no. Entonces, ahí se los dejo como aplicación y como desafío práctico también. Los días son malos, lo eran en el tiempo del apóstol Pablo y lo siguen siendo hoy. Vemos que la realidad espiritual de las personas se manifiesta en que viven según esas cosas que decían los primeros versículos, nos viven en el pecado. Entonces el pecado en nuestra era ha llegado a ser algo normal. Incluso o ciertos pecados han llegado a ser reivindicados, ¿no? Y si tú acusas cierto pecado, incluso te pueden denunciar. Hay leyes ahora que protegen. Si tú denuncias ciertos pecados, te pueden a ti acusar de discriminación u otras cosas. Es así la realidad del día de hoy, hermanos. Y los días eran malos en el tiempo de Pablo y la maldad se ha seguido manifestando y se va a seguir manifestando hasta el día del Señor. Entonces, todo ese escenario que parece no invitarnos a aprovechar bien el tiempo, debemos entender que no es excusa, no es excusa para ti y para mí. Tenemos que definitivamente aprovechar el tiempo y de hecho, como les decía yo el domingo, en vista que los tiempos son malos, necesitamos aprovechar el tiempo porque ¿sabe qué pasa si no lo aprovechamos? El mundo nos va a consumir, el mundo nos va a drenar, nos va a absorber con su modo de pensar y por lo tanto con su modo de vivir. Y eso no nos puede pasar, hermano. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. La segunda característica que exhibe Pablo acá dice así, pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Otra vez, piense usted que los que están leyendo esta carta no son los líderes, no son los pastores, no son los diáconos, no son las personas más maduras de la iglesia, eran todos los creyentes a los cuales les llegó esta instrucción apostólica, que eran llamados a entender la voluntad del Señor. Distinto es, obviamente, aquellos que tienen alguna responsabilidad en la enseñanza, tenemos que seguramente dedicar más tiempo, más horas, pero ninguno de nosotros se escapa de esto, de este desafío, de esta obligación, podríamos decir, de entender la voluntad de Dios. Y decíamos el día domingo, hay una voluntad para todos. Por ejemplo, todos somos llamados a seguir el modelo de Jesucristo, ¿sí? A vivir una vida santa. Eso es para cualquier creyente en la China, en Japón, en cualquier país. Pero obviamente ahí hay una especificidad o algo específico respecto a la voluntad del Señor para ti de manera particular. Pero es claro que yo no voy a descubrir esa voluntad particular de Dios, sino ando en la voluntad general de Dios. Creo que el mejor escenario para descubrir la voluntad
particular de Dios es precisamente con andar en la voluntad general, en lo que Dios nos ha mandado a todos los creyentes. Y eso obviamente es muy amplio, ¿no? Tiene que ver con nuestras vidas de manera integral. La Biblia tiene muchas instrucciones para nosotros como hombres, como mujeres, como maridos, como padres, como trabajadores. Entonces ya cuando yo empiezo a llenar todas esas eh, indicaciones que la Biblia me hace, es evidente que la voluntad específica de Dios conmigo va a ser mucho más clara, y Dios me va a ir mostrando en la medida que yo también me involucre en su servicio, porque el entender no es para, el entender la voluntad del Señor no es solamente un ejercicio intelectual. Dios quiere que nosotros entendamos su voluntad para que le sirvamos. Y recordemos que un sentido del servicio a Dios es también cuando servimos a nuestros hermanos. Entonces, no es solo saber por saber, es saber o entender para servir a Dios, para conocerle mejor. Y ahí está esa diferenciación, ¿no? Entre la voluntad general y la voluntad específica, eh, que, que generalmente es la que más nosotros nos interesa saber, pero debiésemos tener un mayor interés, un, un mayor acercamiento a lo que Dios nos ha revelado de manera clara, y estoy seguro, hermano, que en la medida que eso ocurra, vamos a estar descubriendo la voluntad específica a respuestas que a veces nosotros quisiéramos. Pero ¿dónde nos tenemos que concentrar? En esa generalidad. Obviamente ahí también mostrábamos otras cosas, ¿no? Sobre todo al momento de ver la voluntad de Dios específica para alguna situación que tú puedas estar enfrentando. Pero yo dudo que la palabra del Señor no tenga algo que decirnos cuando nosotros tenemos que tomar una decisión. Eh, yo creo que siempre va a haber algo que la palabra del Señor nos va a entregar como camino, como guía, y debemos estar entonces nosotros dispuestos a obedecer. Así que bueno, ahí yo termino, dejo a mi hermano Sergio. Amén. Sí, en este punto la palabra nos manda a andar como sabios, ¿cierto? Aprovechando bien el tiempo. Y yo pensaba la sabiduría debe ser algo que de alguna forma nos debe caracterizar a nosotros los creyentes. No de forma completa como se decía en la predicación, porque nadie es sabio completamente, ninguno de nosotros. Pero sí debiera verse, por ejemplo, en nuestras vidas más decisiones sabias que decisiones necias. Si pensamos, no sé, las últimas decisiones importantes que tomé o las decisiones que uno toma diariamente, ¿cierto? ¿He sido sabio o he sido necio en esas decisiones? ¿Cierto? Porque la necedad o la insensatez, ¿cierto? Caracteriza más a los no creyentes. No debiera ser eso. A nosotros debe caracterizarnos la sabiduría. Ahora yo pensaba, ¿puede un creyente andar neciamente? Claro que sí, puede andar neciamente tomando decisiones necias por falta de santificación, no sé, por lejanía del Señor. Puede pasar. Estoy seguro que si nosotros miramos nuestras vidas, ¿cierto? Y somos sinceros, en algún momento hemos tomado decisiones necias en nuestra vida, ¿cierto? Y que después hemos pagado las consecuencias. Y con respecto al verso 16, ¿cierto? De aprovechar bien el tiempo, creo que en lo práctico hay muchas formas de perder el tiempo, ¿cierto? El pastor lo decía en la predicación, cuando más perdemos el tiempo es cuando estamos pecando, ¿cierto? Es una pérdida de tiempo. Yo pensaba, a modo de ejemplo, en la murmuración, ¿cierto? Cuando estamos murmurando, hermano, ahí perdemos el tiempo, porque eso no nos construye en nada en nuestra vida espiritual, en nada, ¿cierto? Yo pensaba cuando nosotros dejamos de servir al Señor, ¿cierto? Cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de orar, de congregarnos, ahí también perdemos el tiempo. O quizá alguna actividad puede ser una pérdida de tiempo cuando esta actividad ocupa el tiempo que le pertenece al Señor, ¿cierto? ¿O a cuánto le ha pasado que quizá mira hacia atrás, algunos años atrás, ¿cierto? 5, no sé, 10 años, y dice, oh, perdí tanto tiempo haciendo tal cosa, ¿cierto? Cuando pude haber orado más, o haber hecho otra cosa, o haber estudiado la palabra, o haberme santificado más, no sé. No sé, por lo menos a mí me pasa y hago ese ejercicio, ¿cierto? Bueno, como hijos del Señor, ¿cierto? El Señor nos ha dado una vida, hermano, una vida, años de vida, ¿cierto?
y lo ha hecho para que nosotros vivamos para Él. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando no lo hacemos, estamos siendo necios. Entonces, bueno, a ser más sabios, ¿cierto? La sabiduría está a nuestra disposición, ¿cierto? Dios la promete en su palabra, promete dárnosla sin reproche, dice la palabra, si nosotros se la pedimos. Entonces, ahí está la sabiduría a nuestra disposición. Yo pensaba en el apóstol Pablo, con respecto a aprovechar bien el tiempo. Él estando encarcelado, ahí seguía predicando. Eso es aprovechar bien el tiempo. Entonces, en cualquier circunstancia, si nosotros nos comportamos con sabiduría, estaremos aprovechando mejor nuestro tiempo. Eso, hermano. Amén, amén. Gracias, Sergio, también por esas aplicaciones prácticas que son útiles para todos nosotros. Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo de aplicaciones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos volver a tu palabra, que este ejercicio también lo podamos hacer de manera personal, que no, eh, una vez terminado esto, quizás mañana, no lo sé, volver a tomar la Biblia, leerla y confrontarnos con esta enseñanza que recibimos el domingo y que ahora volvemos a repasar con un lente más práctico. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a vernos tal como somos, ayúdanos a ver em, en qué aspectos de nuestra vida estamos actuando de manera insensata. Ayúdanos a ver, Señor, eh, en qué áreas también esas cosas de las que Pablo dice que son vergonzosas e incluso hablarlas, nosotros muchas veces quizás las estamos viendo, Señor, o las estamos también conversando en escenarios que no deberíamos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a confrontarnos con estas enseñanzas y y a poder experimentar un cambio real, Señor, desde lo profundo de nuestro ser, Señor, que sea un cambio que genere tu espíritu por tu palabra. Pero obviamente, como también decía el texto, hay una responsabilidad, Señor, de arrepentimiento personal para todos los que han nacido de nuevo, Señor. Tenemos el, el sustrato, Señor, tenemos la nueva vida y por lo tanto lo que debemos hacer es arrepentirnos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.